Vamos a más noticias. El Tribunal Supremo Electoral, en base a los mecanismos que están tomando organizaciones políticas para hacer campaña anticipada, analiza nuevas formas para combatir la propaganda electoral. Antes de tiempo, Carolina Leverón con el reporte. Carolina. Así es, William, las autoridades electorales están conscientes de que algunos de los 11 partidos políticos que ya fueron sancionados y suspendidos por realizar campaña anticipada continúan realizando esta práctica, pero que han cambiado la forma en que se promocionan, adelantándose a un proceso electoral el cual aún no han sido convocados. Estas fueron algunas de las preocupaciones manifestadas por algunos representantes de las organizaciones políticas en la reunión que se tienen todos los 28 de cada mes con las autoridades electorales, mientras que las autoridades manifestaron de que responderán y atenderán estas demandas y que desde ya están analizando una nueva estrategia para castigar a las organizaciones políticas que incumplan la ley. Que aún continúa y nosotros pues en esa línea ofrecemos de que estamos trabajando al tema y que estamos preparando una nueva alternativa para poder abordar desde otro punto de vista la campaña anticipada. ¿Cuál es esa alternativa? Sí, es que digamos, si lo decimos vamos a anticipar un criterio. Sí, tal vez me gustaría a mí agregar algo en el sentido que les hicimos ver a ellos que también en un solo periodo no se va a arreglar todo el tema de la campaña electoral anticipada o propaganda electoral anticipada. Si ustedes se dan cuenta, este es un fenómeno que ha ido creciendo durante muchos años. Y les pedíamos que también valoraran que nosotros realmente tenemos toda la voluntad política de empezar a dar los primeros pasos para que realmente las organizaciones políticas respeten el periodo que está en ley de campaña electoral. Nosotros no estamos tampoco satisfechos ya con lo que hemos hecho, sino que estamos constantemente a la par de la creatividad que van desarrollando los partidos políticos en nuevas formas, digamos, de promoción electoral, también nosotros tenemos que ver qué nuevos instrumentos y qué vamos, digamos, poniendo en práctica para detener esa campaña electoral anticipada. Luego de que se levantó la suspensión a las 11 organizaciones políticas en septiembre, luego de esto han habido nuevas sanciones para los partidos por campaña anticipada. Las autoridades electorales apelan a la ciudadanía y la sociedad civil para que continúen denunciando estos actos que los prohíbe la misma ley electoral. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Noé Medina. Y las autoridades electorales esperan que en un plazo no mayor de 30 días quede en firme la resolución que separa a la vicepresidenta Roxana Valdetti de la Secretaría General del Partido Patriota. Ahorita no provisionalmente, sino regresó a la resolución que nosotros emitimos. Pero aún se tiene que abrir a prueba, tiene que haber un momento del proceso donde se van a exponer los alegatos finales y después se va a emitir la sentencia. Esa sentencia la van a emitir tanto la Corte Suprema como las salas y puede que ellos mantengan amparando a los recurrentes o puede que no nos amparen. En ambos casos, a quien ampare, nosotros recurrimos otra vez en apelación. Y si no los amparan, quienes van a recurrir son ellos. Legalmente, alrededor de 26 a 28 días es lo que tarda el proceso. Pero en la práctica tarda un poco más. En un reportaje especial vamos a ver a continuación que Guatemala ha ocupado uno de los puestos peores en el tema de corrupción en la región. Nuestro compañero Miguel Zelaya ahora indaga qué tanto afecta esta corrupción a las arcas de nuestro país. La corrupción no es un problema de ahora, de este gobierno o de este siglo. Ha estado presente desde la construcción de las sociedades y se da a todo nivel. En ese sentido, hay dos actores fundamentales para que esta forma ilícita de tomar ventaja de otros o agenciarse de fondos a partir de actos corruptos, y son el que propone y el que recibe, corruptor y corruptible. Y aunque según analistas la corrupción es inherente al ser humano, hay niveles y formas dependiendo de la formación del individuo y en gran medida por la inequidad en cada país. En países con tanta inequidad como la nuestra, se han hecho estudios en donde se ha llegado a determinar no fehacientemente que hay una relación estrecha. La pobreza e inequidad en ocasiones alcanzan tienen niveles altos de corrupción. Pareciera entonces que para poder sobrevivir hay que
en este fenómeno así estudiado hay que entonces ser corrupto. En Guatemala día a día se denuncian casos de corrupción, como quedó establecido en un reportaje publicado por Guatevisión semanas antes que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala desmantelaran la estructura criminal encabezada por Byron Lima dentro de los penales y que se había establecido durante años. Hay algunos privados de libertad allí que se les brinda, llamémoslo así, algún tipo de protección o algún tipo tal vez de beneficio, de privilegio con relación al resto de la población condenada que se encuentra dentro de la cárcel de Pavoncito y que gozan entonces de estos privilegios y de esta protección que brinda Byron Lima. El trabajo de campo también comprobaba las denuncias. ¿Usted no sabe con quién puedo hablar por aquí para entrar a un teléfono? Yo no puedo conseguir una persona que se lo ve, pero le cobran de 300 a 400 y aparte yo le cobro 100 por guardar. Usted me da el nombre de la persona y número de teléfono y todo malo. ¿Ah, sí? ¿Y en cuánto tiempo lleva? Ay, no le podría decir, caballero, porque como a veces depende de la persona se saca el permiso con el encargado para tenerlo legal, porque bajo de agua no lo pueden tener, se les tiene que sacar un permiso. ¿Y quién autoriza eso? El encargado lo arregla con el director. Pero este caso es parte del 2% de los que ha sido investigado y procesado a los integrantes de la estructura. Yo te diría que un 98% de los casos de corrupción terminan en la impunidad, es decir, sin que haya una efectiva investigación y un efectivo castigo a los responsables. ¿Por qué se da esto? Porque todo el diseño institucional del país, es decir, la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, entre otras instituciones de control, también hay que hablar del organismo judicial, de la IBE, etcétera, no se coordinan. La corrupción se presenta a todos niveles y abarca el ámbito privado y el ámbito público, y es en la práctica de la corrupción en el ámbito público en donde los ciudadanos tienen la responsabilidad de velar por el gasto de los impuestos que pagan, dice Escobar, quien agrega otros factores. La transparencia es otro de los mecanismos importantes para ver que el gasto público sea utilizado en los destinos determinados. Uno de los primeros casos en la gestión de Otto Pérez Molina fue la negociación de una concesión del Puerto Quetzal en 2012, seguido del nombramiento del recién destituido ministro de Salud Jorge Villavicencio, a quien se le vincula a actos de corrupción como el desvío de fondos de donaciones, entre otros ilícitos. La sobrevaloración de balones en el Ministerio de Cultura y Deportes también generó incluso una interpelación al ministro Carlos Batzín, destituido también. Los señalamientos de clientelismo y corrupción contra el alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, es otra prueba de corrupción e impunidad. Medrano, que ha sido acusado de más de 6 delitos de corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias, nepotismo, etcétera, cohecho pasivo, cohecho activo, etcétera, y no se le prueba absolutamente nada. Otro de los casos que generó rechazo en la sociedad guatemalteca fue el de Fonapaz, en donde existieron serias denuncias e investigaciones por medios de comunicación y que aún no se resuelve. El mismo presidente termina diciendo y aceptando que era un nido de corrupción y no hay ningún procesado. Es decir, hay acusaciones, hay señalamientos, hay procesos abiertos, pero hoy por hoy vemos al último director de Fonapaz pretendiendo ser candidato a alcalde de la segunda ciudad de este país. Marroquín agrega que el sistema, la institucionalidad y sus operadores son tan débiles y corruptos que con algo de dinero los culpables de grandes desfalcos y robos al erario público tienen la certeza que la justicia no los alcanzará. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y José Orellana. Seguimos con más información. El gobierno ha señalado tener serios problemas financieros por la falta de recursos. Nuestra compañera Dulce Rivera habló con un experto que analiza la situación y nos da el siguiente panorama. Dulce, adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Como una crisis financiera es catalogada la situación en la que se encuentra el Estado de Guatemala por no tener recursos. Para el analista económico Carlos González, esta situación se ha ocasionado debido a la baja recaudación tributaria que ha tenido la SAT, además por la mala administración financiera. La crisis, si se le puede llamar así, es real
y se deriva de la baja recaudación de impuestos que sabemos que se está dando y que está por debajo de lo esperado, por lo menos al mes de septiembre, 1.500 millones menos de lo esperado y que proyecta a ser alrededor de unos 3.000 millones de quetzales hacia el final del año. Entonces hay un problema estructural en el sentido de que primero se aprueba un gasto y posteriormente se buscan los recursos para poderlo financiar, y es donde se da el desbalance y la necesidad de recursos que tiene el gobierno. Como medidas, bueno, ya el ministro de Finanzas lo ha anunciado, hay que contener gasto. Sería deseable que esa contención de gasto fuese un poco más evidente y sobre todo priorización de gastos, porque la ciudadanía cree que hay una serie de gastos superfluos que no debieran de ocurrir. Para el analista es importante que ahora el Estado entre en un momento de austeridad en el gasto público, principalmente evitar algunos viajes ya programados, así como el uso de varios vehículos oficiales y también el uso de teléfonos para las instituciones de gobierno, y así ahorrar ese dinero y poderlo invertir en otros proyectos, tales también como el pago de salarios de varios trabajadores del Estado. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y en más noticias, otra manifestación se dirigió al Palacio Legislativo, esta vez los asentados en la vía férrea, con apoyo de la Asociación de Asentamientos, mostraron su descontento ante el abandono de las autoridades de turno en apoyar sus peticiones de solucionar la carencia de vivienda a las familias de la vía férrea. Exigieron la formación de una mesa de diálogo para tratar de solucionar este problema. Estamos cumpliendo, que estamos apoyando a la Asociación Coordinadora Nacional de Asentamiento Línea Férrea, estamos apoyando a los pobladores de la metropolitana, porque creemos que aquí va a empezar a funcionar el tren. Vamos a seguir más caminata, incluso podemos tapar carretera, porque ya estamos cansados de que no se sientan con nosotros realmente a buscarle solución. Ahora vamos a la torre de tribunales, donde el juez del juzgado segundo, Carlos Aguilar, envió a juicio a 2 indicados como autores del crimen contra las hermanas Carla y Nancy Oscal Pérez, estudiantes del Instituto Normal para Señoritas Centroamérica. Suseli Contreras, adelante. Las cámaras de videovigilancia, las escuchas telefónicas, las armas de fuego incautadas y la ropa y los accesorios que vestían ese día los indicados fueron suficientes indicios para que el juez abra juicio en contra de Kevin Canté y Maynor Rodríguez. En consecuencia, se decreta la apertura a juicio en contra de los acusados Mario Wilberto Olmino Pablo y Omaynor Alejandro Rodríguez Pablo, y Kevin David Canté Mérida, ambos por el delito de asesinato, conforme lo regula artículos 132 del Código Penal, y también se emite la acusación en contra del acusado Kevin David Canté Mérida por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala. En una de las escuchas telefónicas se menciona que Mario fue quien disparó en contra de las chavalas, ya que vivían a 2 cuadras de su casa, consideradas rivales por ser sector de la Mara Salvatrucha. Comentaron que le habían pegado a las chavas del Inca porque se habían enterado que eran chavalas y vivían ahí en el barrio San Antonio, y ahí es punto de parking y no pueden haber ningún chavala, por lo que dijeron que el Little Boy coordinó para pegarles. Dijeron que el que había pegado había sido el Mario, el que posteó fue el Huesos y el que sacó fue el Chicles, es decir, quien lo sacó al tirador en motocicleta de el área de la escena de crimen. La audiencia de ofrecimiento de pruebas será el 24 de noviembre. Por este caso ya fue condenado Jason, de 16 años, alias El Hueso, quien fue hallado muerto el 2 de agosto de este año, después de haber confesado su participación en el asesinato de las hermanas Oscal Pérez. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Gracias, Suseli, por esta información. Ahora damos la bienvenida a Carlos Roquel. Noticias departamentales las tendremos enseguida acá, en esta emisión en directo. Carlos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, William. Efectivamente, toda la información departamental cuando volvamos del corte comercial.